En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: le voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo le diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo le diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Una de las particularidades del tiempo ordinario es que se hace una lectura continua, ininterrumpida, porque se está leyendo la vida de nuestro Señor Jesucristo de manera ordenada. Donde nos quedamos para iniciar la Cuaresma, hemos continuado hoy. Acuérdense que ayer les explicaba que el tiempo ordinario inicia inmediatamente después de la Navidad, cuando se bautiza el Señor. ¿Se acuerdan esas fiestas del bautismo del Señor? Ahí comenzaba lo que era el tiempo ordinario, pero se interrumpía cuando se iniciaba con el miércoles de ceniza, y se interrumpe porque viene la Cuaresma, viene la Pascua, y finaliza con la fiesta de Pentecostés. Inmediatamente ahí continúa la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Ayer leíamos el capítulo 11, versículos del 11 al 26. Nos quedamos en el capítulo 11 y versículo 26. Hoy iniciamos el versículo 27 al 33 del mismo capítulo 11. ¿Qué significa? Que estamos haciendo una lectura continuada. Mañana se interrumpe, porque el orden de las lecturas del domingo es distinto. El lunes retomamos nuevamente el orden que dejamos hoy. Por eso hemos insistido siempre, ¿verdad? Y me gusta insistir en esto, que si nosotros vamos durante 3 años a misa todos los días, y si no podemos ir a misa, por lo menos, aunque sea escuchar la misa, hoy con las redes sociales o con la televisión, la radio, podemos ver la Santa Misa o escucharla. Si yo participo durante 3 años de la misa todos los días, yo puedo decir que he leído toda la Biblia. Porque en 3 años se lee toda la Sagrada Escritura, toda, en las misas. Por eso hablamos de lectura continuada, ¿verdad? Ayer veíamos la situación de cuando Jesús llega al templo, ¿verdad? Y encontraba el templo, la casa de Dios, convertida en un mercado, en un negocio. Ahí utilizaban para vender, para cambiar monedas y muchas veces para robar también. Entonces Jesús agarra un látigo de cuero y saca a todos los vendedores y decía esta frase: escrito está, mi casa es casa de oración. Y decía la lectura ayer que se quedó paseando en el templo para que nadie pasara cargando bultos, nadie dentro del templo. Y hablábamos ayer que la casa de Dios se respeta, porque la iglesia es casa de oración. Entonces, y hablábamos del respeto que tenemos que tener, incluso cómo vestirnos, no pensar que estamos en la iglesia y como que estamos en el parque, hablando por teléfono, o incluso como
como sucedió hace algunos días. No sé qué partido iban a jugar, pero era un partido famoso del Mundial o no sé qué era, pero algo famoso era. Y salí en una iglesia nuestra, conocida, famosa, de nuestros templos de El Salvador, y salía que el muchacho estaba en la banca de atrás, y como las bancas normalmente hay unas que en la parte de atrás de uno tienen como una cuevita, ¿verdad? Allí había puesto el celular en pantalla grande y viendo el partido, ¿verdad? Dice que estaba en misa, pero lo que estaba era viendo el partido de fútbol. Incluso hay otros que están con el celular y se están texteando, se están mensajeando, u otros, ¿verdad?, haciendo otro tipo de cosas. Ayer hablábamos de eso, de la importancia del respeto a la casa de Dios, que muchas veces se ha perdido. Cada quien tiene su casa, ¿verdad? Y si empezamos a llamar aquí quién vive, quién es el dueño de esta casa, quién es el dueño de esta casa, y preguntamos quién es el dueño de esta casa, de la casa de Dios. Entonces, por ser la casa de Dios, merece respeto, ¿verdad? Cuidar esa casa de Dios, respetarla. Pues ahora nos encontramos con una situación. Jesús llega de nuevo a Jerusalén y mientras caminaba por el templo, se le acercaron, miren quiénes se le acercaron. ¿Se acuerdan que yo ayer les explicaba que los que ponían esas ventas y todo eso eran los jefes del templo? Se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quiénes se acercaron a Jesús para reclamarle? Los que se sentían ofendidos. Los que estaban vendiendo palomas, no, ni los que estaban cambiando, porque no eran de ellos, sino que era de estas personas, ¿ve?, que habían hecho de la casa de Dios un negocio para ellos. Se sentían dueños de la casa de Dios y habían hecho lo que ellos querían sin importar lo que la palabra de Dios decía. Porque Jesús el día de ayer les citó un texto: escrito está, mi casa es casa de oración. Fue el argumento que presentó nuestro Señor Jesucristo ayer. Ahora estos le preguntan, ¿y vos con qué autoridad haces esto de sacar a los vendedores, los cambistas, sacar las ovejas, los bueyes? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad lo había hecho Jesús? Con la autoridad de la palabra de Dios. Ojo, no dijo yo, la palabra de Dios dice esto. Veamos lo que Jesús hizo ayer, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto. No les digo que me hagan caso a mí porque, por mi propio gusto, por mi propio parecer, yo quiero sacar a estos cambistas, quiero sacar a estas personas. No. Jesús dice, la palabra de Dios dice esto. Escrito está, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, pero a ellos no les interesa la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús va a dejar en evidencia hoy. Y hermanos, qué difícil es eso. Cuando no nos interesa muchas veces hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra voluntad, porque no estamos movidos por el celo pastoral, por el celo de la iglesia, por el celo por la palabra de Dios, sino que estamos guiados por nuestro propio egoísmo, por nuestros propios intereses. Y ahí es donde dañamos la iglesia, ahí es donde destruimos la iglesia, porque entonces ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso Jesús les dice, mire, si tan interesados están que yo les responda, díganme ustedes algo, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Miren, aquí está la cosa. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Ahí les pregunta. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que es de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que es de los hombres, pues ahora la gente se nos va a tirar encima a nosotros porque todos lo tenían como profeta. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No lo sabemos.
Ahí es donde aplica el Señor una frase famosa del Evangelio que va a decir: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Ahí está. Miren, hermanos. Ahí dejó en evidencia nuestro Señor Jesucristo la dureza de una persona inconversa. Y hermanos míos, esto que le sucedió a estas personas, o sea, no solamente le sucedió a ellos, nos puede suceder a nosotros también. Cuando nosotros tenemos una verdad evidente ante nuestros ojos, cuando estamos viendo, se nos está hablando, se nos está dando razones, pero nosotros seguimos cerrados en nuestra actitud, porque no nos interesa la verdad, no nos interesa la palabra de Dios, no nos interesa agradar a Dios. Lo que nos interesa es cómo me siento yo, si me siento bien o me siento mal, y si mis intereses egoístas están viéndose equivocados. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste eso. Pero eso, hermanos, alguien podría decir: sí, Padre, pero eso es para la gente que no viene a la iglesia, para la gente que no se acerca. No, hermanitos, a veces dentro de la misma iglesia habemos personas así. Por eso yo he insistido muchas veces, hoy que se acercaba la fiesta de Pentecostés y hablábamos del don del Espíritu Santo. Bueno, estamos en la era del Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo. Esto es un dato muy interesante que no debemos perder de vista, y es que el tiempo ordinario es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo de la acción propia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos en la era del Espíritu Santo. Entonces, y yo he insistido mucho, si vemos, estos algunos de los dones, ¿verdad? Algunos de los dones que del Espíritu Santo procede: el don de la sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Entonces estamos viendo esos dones, ¿verdad? Pero no significa que solo esos dones pueda dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede dar muchos dones más, muchos dones, pero ese es una enumeración y son 7 para simbolizar plenitud, perfección, totalidad, pero puede dar muchos más. Y yo a veces he insistido que nos preguntemos nosotros si Dios a través del Espíritu Santo da esos dones, ¿y el demonio no dará dones también? Dones son regalos, ¿verdad? Cuando hablamos de don significa regalo, ¿verdad? Significa regalo. ¿Qué regalos dará el diablo, verdad? Y entonces ahí empezamos a hablar con uno de los más graves, que son los que más dañan: la división, ¿verdad? Cuando Jesús nos decía estos días en la oración universal: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú estás en mí y yo en ti. La división, la múrmura, el egoísmo, la indiferencia, la rivalidad, el egoísmo, la prepotencia, la soberbia, y podemos empezar a sacar un gran montón de pecados capitales, de vicios y todo. ¿Y esos de dónde vienen? ¿Será que son dones del Espíritu Santo? No, hermanitos, esos vienen del diablo. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros deberíamos reflexionar y decir: bueno, ¿y a mí qué espíritu me está guiando, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu que está dominándome? El espíritu de la envidia, el espíritu de la rivalidad, el espíritu de la múrmura, el espíritu del egoísmo, ¿verdad? La indiferencia, la división. ¿Cuál es el espíritu, verdad? Y ¿saben qué es lo peor? Que nos cuesta reconocerlo. Y aunque vemos el daño que estamos haciendo, y aunque escuchamos que eso que estamos haciendo no es correcto, que va contra la palabra de Dios, que va contra el Evangelio, pero nos sucede lo mismo que estas personas, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que no queremos reconocer que estamos actuando mal. Qué triste eso, ¿verdad? Y toda aquella persona que intenta ayudarnos a hacernos ver el error en el que estamos cayendo, ¿cómo lo vemos? Como nuestro amigo, como alguien que nos ama. ¡Ay, qué bueno! Gracias, amigo, por corregirme. Gracias por hacerme ver mi error en el que estoy cayendo. ¿Cómo lo vemos? Como nuestro enemigo. Como nuestro enemigo. ¿Y qué tratamos de hacer? Lo mismo que van a hacer estas personas.
Cuando ven que Jesús está dejando en evidencia su pecado y su egoísmo, ¿qué dicen? Tenemos que matar a este hombre, tenemos que acabar con él. Eso es lo que sucede. Y allí es donde se aplica aquello que dice Jesús, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, haz que vea, haz que tenga la capacidad de escuchar, porque a veces escuchamos tantos milagros que Jesús sanaba ciegos, que Jesús sanaba sordos, y decimos, no, pero yo miro bien, Padre, con lentes y sin lentes, pero yo miro bien. No, hermanitos, la ceguera física es una, la ceguera espiritual es otra, y es mucho más grave. La ceguera física no se compara a la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es aquella en la que yo no quiero ver, no quiero escuchar y prefiero cerrar mis ojos. Por eso pidamos al Señor en este día, nos conceda a cada uno de nosotros abrir nuestro entendimiento y poder entender su palabra y llevarla a la práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.